¿Cómo están ustedes? Ya estamos terminando enero y entrando en febrero. Y para nosotros es un gusto seguir estando en conversación, en su casa, en esta cita regional que hacemos los fines de semana. Para mí es un gusto encontrarme con gente que dice que nos ve. De hecho, por ejemplo, el ex ministro de la Suprema, don Pedro Pierri, que me lo encontré hace un par de noches en el restaurante de amigo Tomás, decía que veía esto y quería invitarlo también un día a una conversación con ustedes. Para mí es un gusto hoy día presentar a los panelistas de hoy día. Saludamos en primer lugar a la diputada RN Distrito 6, doña Camila Flores. ¿Cómo le va, diputada? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Contenta porque hoy día pudimos presentar los diputados y senadores que estamos por el rechazo en Renovación Nacional, una contundente reforma constitucional para mejorar, modernizar la actual Constitución. Habría sido bueno presentarla antes. No, está bien presentada ahora. Muy acorde a los tiempos. Muy acorde. Saludamos al único mexicano de la mesa. Yo había escuchado el término tapado de López Obrador, sí. Y ahora resulta que Carlos Vergara en el Mercurio te pone, Luchito Basá, el tapado de Viñambre. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos. ¿Tapado o destapado? No, yo nunca he sido tapado, siempre he estado presente en Quilpué. Yo creo que hay que leer detrás del Mercurio. Okay. La portada, por algo es, porque hay unos estudios de opinión que hablan en ese sentido. Saludamos a don Carlos Banen, presidente. ¿Otro tapado? No. Ya está destapado. Ya está lanzado a la vía ya. Absolutamente, absolutamente. Muchas gracias por la invitación. Y saludamos al abogado Matías Mundaca. También destapado. No, yo estoy por el apruebo, claramente. No, pero ¿qué tiene que ver el apruebo? Estoy no, hablando de las candidaturas de que usted es igual que el de al frente está, igual que el de al frente están apuntando al como le gustan los caballos, como le gustan los caballos al frente, están apuntando por el mismo corral, ¿o no? No, ya, no quiso ni contestar. Claro. Quiero partir con usted, diputada Flores. Bueno. Como usted siempre que usted parte, digamos, produce fricción, vamos a partir al tiro con fricción. Pero echo de menos a mi partner que me hacía el contrapunto. Sí, a Tomás, bueno. Sí. La jueza Andrea Acevedo, ¿la escuchó? Este tema de, si usted me imagino que sabrá, un carabinero conductor de un tremendo camión donde transportaban los caballos, fue atacado el camión y el conductor, al verse atacado, escapó de allí y atropelló lamentablemente y mató a uno de los que estaban allí en ese problema después del partido del Colo-Colo el día martes. Ahí la jueza Andrea Acevedo tuvo unos dichos que han causado muchísima polémica, hasta el presidente de la Corte Suprema salió hablando hoy día viernes. Partamos con usted, Camila. Bueno, Rodrigo, primero yo quiero partir señalando que me parece igual, más allá, luego entraré al fondo, muy valiente lo que hizo la jueza. Porque los tiempos en los que estamos, decir sin complejo lo que puede uno pensar, no es fácil. Algunos estamos más acostumbrados porque siempre estamos más expuestos. Y es un sello, al menos en mi caso, de decir siempre la verdad y ir de frente, pero tener una magistrado que haga lo propio, yo de verdad me alegro. Yo honestamente creo, Rodrigo, que la jueza da en el clavo con muchos de los antecedentes que ella señala y esgrime. Yo hay en algunas cosas que sí tengo un matiz y que yo creo que quizás no era necesario. Perdón, no es un problema de matiz. El presidente de la Corte Suprema, cito textual, dijo: el ideal es que los jueces, al emitir sus resoluciones, se limiten al derecho y a los hechos establecidos en la causa. Y precisamente yo, en concordancia con lo que señala el presidente de la Corte, creo que estaba de más cuando la jueza señala a propósito, ¿cierto?, de que esta es una persona que es barrista de un equipo de fútbol, que este equipo de fútbol tenía que Colo-Colo una carga histórica, y yo creo que eso efectivamente era prejuiciar, y más allá de que
sea uno de un equipo, de otro equipo, da lo mismo. El derecho, ¿cierto?, se tiene que aplicar por la calidad de personas, somos todos iguales ante la ley y no puede, digamos, presuponer determinados antecedentes por el hecho de ser un barrista de un equipo de fútbol. Yo en ese sentido creo que ella ahí no debió haber señalado, no lo comparto, pero respecto de todo de lo demás que señala la jueza, a mí me parece que es absolutamente lo correcto. Y efectivamente acá se hace todo un amedrentamiento respecto de ella. Bueno, lo vimos hace un tiempo atrás con la jueza Atala, que también ocurrió algo similar cuando en el fondo ciertos sectores de la población no están conformes con lo que un juez pueda decir o, digamos, como encausa un proceso judicial en base de las amenazas de muerte. Esta magistrada como la jueza Atala también, las dos amenazadas de muerte por, digamos, distintos medios que ellos fueron amedrentadas porque están coercionadas, Rodrigo, a tener que aplicar el derecho de un determinado modo. Y cuando a algunos no les gustan, ¿qué es lo que hacen estas hordas, cierto, de intolerantes, violentistas? Amenazan inmediatamente de muerte, en este caso a dos mujeres, por hacer su pega y aplicar el derecho. Gracias. Doctor Basáez. Mire, yo creo que aquí el problema es lo siguiente, lo que el ciudadano común, uno espera de los jueces es que sean imparciales y que su trabajo se limite a lo que el propio presidente de la Corte Suprema señalaba, lo jurídico y lo que corresponde al proceso mismo. Hablar de otras cosas es ensuciar un poco el tema de fondo. Es como que si yo, médico, ¿cierto?, tuviera que hacer diferencias para hacer algún tratamiento. No, nuestro trabajo es el que para el cual nos formaron y estamos contratados. Yo creo que la jueza es el problema, porque uno empieza a pensar que es probable que en los dictámenes finales estén influenciados por lo que piensa más bien la jueza que por el derecho propiamente tal. Y eso es lo que hay que tratar de impedir. Yo creo que en este país donde hay tanta desconfianza de las instituciones y de las personas, el Ministerio de Justicia, que es un ente independiente, deberá estar claro en esa materia y trabajar solamente en el ámbito jurídico, de tal manera que todos estos procesos uno confiara de la imparcialidad de aquellos en lo que finalmente proponen. Pero ¿por qué se podría hablar de que no hay imparcialidad? Ahora, hasta el momento no hay fallo. Lo único que ha habido es la aprobación de las medidas cautelares, que a la gente puede pensar alguno que las medidas cautelares no fueron las debidas o no, pero hasta el momento es un juicio que está iniciándose. Sí, yo tengo claro eso. Por eso he tratado de no meterme en el tema del proceso propiamente tal. Lo que yo estoy diciendo es lo que la gente tiende a pensar. Y aquí lo que tenemos que hacer las instituciones, todos en general, para recuperar la confianza de la ciudadanía, es actuar conforme a lo que tenemos que hacer. Dar opiniones como el problema de Colo-Colo es un tema que tenemos que tratar aparte. No es un tema que debiera estar en este minuto en ese proceso. Pero no es primera vez que los jueces emiten juicio o emiten determinadas opiniones. O sea, recordemos que cuando estaba la disputa respecto a quién iba a presidir la Corte Suprema, hubo uno de los candidatos incluso que se pronunció a propósito del proceso constitucional. Probablemente eso le valió perder, porque ganó el que no quiso dar opinión. En fin. Don Carlos Banen. A ver, yo creo que hay que contextualizar primero. Y estamos ante... ¿Qué opina de las cautelares, de la baja cautelar que se le dio a los carabineros? ¿Era por la baja en la pena? Lo que pasa es que hay que contextualizar. Primero, la situación en concreto. Yo siento que al día de hoy, por los tiempos que estamos viviendo, se genera una suerte de polarización. O yo defiendo a Carabineros o yo estoy en contra de Carabineros. Y esa siento que es como la situación en general. Pero por eso digo que es importante contextualizar, porque aquí el Carabinero estaba manejando un camión, un vehículo, donde se llevaban caballos, no estaba ejerciendo su función de control de orden público. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que iba pasando y lo empezaron a tirar elementos contundentes y lógicamente aceleró y todos conocemos el resultado. Ahora, a ver, yo creo que en general, respecto a los dichos de la jueza, voy a terminar con lo que tú dices, Rodrigo. Yo creo que en general no está mal, salvo lo que dice Camila. Yo creo que uno no puede generalizar y decir, mire, sabe que todos los hinchas de Colo-Colo son de esta manera. Yo creo que ahí cometió un error. No, el tema, por ejemplo, se lo pregunto porque la jueza dijo, bueno, ellos venían de un partido de fútbol, habló de la garra,
y habló del estado etílico del Oxiso, en el sentido que el estado etílico le habría sabía, hecho estar habló Sí, del sí. estado O sea, etílico. pero claro. lo pone todo en un supuesto de que no estaban los antecedentes, los documentos, los exámenes pertinentes que acreditaban si estaba en estado etílico o no estaba en estado etílico. Pero También eso es imprudente, ¿o no? Yo también creo que es imprudente, pero a ver, en cuanto al emitir opinión, yo aquí tengo una opinión bien particular, que es que los jueces lógicamente tienen que tener opinión. Si tienen que fallar, tienen que interpretar las leyes, tienen que aplicar un tipo penal o no. Y los jueces, nos guste o no nos guste, al decidir sobre un caso determinado, expresan su opinión en el fallo. Y es por eso que en Chile se puede dar que una misma situación sometida ante un tribunal termina de una manera y ante otro tribunal termina de una manera totalmente distinta. Y eso justamente es porque los jueces tienen que tener opinión. Perdón. Cito a la presidenta Sí. del gremio de los jueces, de los magistrados, Soledad Piñeiro. No es admisible que juzgadores utilicen prejuicios ni acudan a evaluaciones políticas, culturales o sociales personales, que no sea posible depender de los antecedentes de la causa para resolver lo sometido a su Pero eso conocimiento. cuántas veces claro. ha ocurrido en Chile, No, muchas pero veces. deja esto no que es el primer termine. caso. Aquí la opinión desde un punto de Claro. vista objetivo. Ahora, en lo que nosotros conversamos Por respecto favor. de la garra blanca, respecto de que faltaban los exámenes, claro, pero porque no tenía todos los antecedentes del caso para poder aplicar una medida cautelar más Exacto. gravosa. Entonces la jueza, ¿qué es lo que hace? En base a los antecedentes que tiene en el proceso, dice, mire, ¿sabe lo que vamos a hacer acá? Firma y arraiga. Y le parece bien, ¿no? Debería decir, atendiendo también a las circunstancias especiales que se vive con Carabineros Sí, y a la lo que- relevancia y a toda esta cuestión que las barras son tan bravas, ¿no valdría la pena tener otra cautelar un poco A ver, mayor? En cuanto a las cautelares, la prisión preventiva, que es lo que pedía el querellante, es la cautelar más gravosa. Y es la última opción a la cual deben acudir los jueces, porque justamente es la más gravosa. Pero los jueces también, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando fallan en una causa, partiendo por las cautelares, y aquí tenemos que determinar que también va a seguir la investigación, Sí, y van a haber claro. más audiencias. Ok, Pero me queda claro. tiene que todo. fallar conforme a los antecedentes que tienen en Ok, mano. ok. Abogado Mundaca. Me quiere preguntar sobre el fallo de mi colega, ¿no es verdad? Yo lo único que puedo decir es que los jueces pueden opinar y pueden interpretar. Y eso no constituye ninguna falta ni ningún abuso. Lo acaba de confirmar la Excelentísima Corte Suprema el día de hoy al rechazar los recursos de queja que interpuso el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió la prescripción del señor Kirchsteiner. ¿Cómo? A ver, Hoy perdón. día, mira. Hoy día se acogió la prescripción. De nuevo. ¿Usted no está enterado? Sí, lo estoy enterado, pero estoy preguntando a Se usted. acogió, Sí, lo sabía, lo sabía. Rechazaron los recursos de queja y establecieron que la Corte de Apelaciones obró conforme a derecho. O sea, está afirme que el señor Kirchsteiner puede venir para acá Así y es. puede venir a que yo lo entreviste, como le he dicho, Así es. porque este reloj, él era panelista, lo regaló él. Digamos, siempre me recuerdo de su relojito. Algunos me echaban eso talla por el relojito. Por eso digo, la Corte Suprema dice eso. Entonces, como la Corte Suprema dice eso... ¿Lo quiere asesinar? No quiero... No quiero quiere- parar. no quiere que haya más reloj. No quiere que haya más. Vamos a cambiar el reloj entonces. Matías, ¿quiere hasta que traer uno venga de- Kirchsteiner ya. Bueno, a propósito de eso, la Corte Suprema acaba de decir que el hecho de tener una opinión distinta desde el punto de vista jurídico con el Tribunal de Primera Instancia no significa falta de uso. Los jueces son libres de interpretar la ley mientras se sujeten las reglas Así de es. interpretación. ¿Qué pasó con la jueza? Veamos la realidad de los hechos. Primero, los jueces... en Vayamos Chile- a la hermenéutica. a la hermenéutica. Vayamos al sistema, vayamos al callo, para terminar diciendo que la que tiene la culpa de todo esto es la Camila Flores. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué va mire, a ser culpa mía? Lo que ocurre es lo siguiente. ¿De qué está En hablando este sistema, los jueces no son autónomos ni son libres para dictar cautelares. Las cautelares se dictan a pedido de las partes. En este caso, un juez no puede llegar a imponer una medida cautelar si no se lo pide el Ministerio Público, que en este caso pidió un arresto domiciliario total, o el querellante, que en este caso pidió la prisión preventiva. En ninguno de los dos casos, a mi modo de ver, procedía una medida cautelar como esa por la baja penalidad que tiene el cuasidelito de homicidio. Si la gente que atropella y mata a una persona tiene una pena bajísima en este país. Así Por eso que digo, los que tienen la culpa son Pero los no es- parlamentarios. oiga, pero usted dijo de la este Camila país Flores. que, bueno, Yo no que es soy la única parlamentaria. parlamentaria, Bueno, somos por eso, entonces, 155 no importa. diputados. Pero hay que modificar Matías, en esa yo parte estoy de acuerdo la con ley. usted. Hoy día Muy de acuerdo. el tránsito
y los instrumentos que usamos nosotros en el tránsito son tremendamente peligrosos. Desarrollan velocidades impresionantes, la gente cada día maneja peor, no son suficientes los controles, ¿no es cierto?, que se hacen. Por lo tanto, si aquí no se pidió la prisión preventiva, la jueza no podía dar la prisión preventiva. Lo que hizo la jueza imprudente fue fijarse, para justificar su decisión de negarla, en la conducta de la víctima, cuando hay que fijarse en la conducta del hechor. Por eso digo que la jueza se equivocó al fundamentar su resolución. Muchas gracias. Con su explicación me acordé del Polo Moreno, que tiene unos remedios para el tránsito, pero no era ese tránsito el que estaba. Continúe. Sí, bueno, yo me quiero hacer cargo del emplazamiento acá del abogado y colega, porque ¿qué es lo que ocurre? Que esto no es responsabilidad mía. Yo creo efectivamente y comparto con Matías respecto a que hay penalidades que efectivamente son muy bajas y que tiene que ver efectivamente, una de ellas es, por ejemplo, el cuasi delito de homicidio. O sea, Perdón, cuando no hay ¿cuántos abogados hay en el Parlamento? Hoy no lo sé. Pero, ¿son mayoría o no? Yo creo que somos bastantes. No sé si mayoría, con este Parlamento actual, no creo que seamos mayoría, pero sí hay un número importante, pero mayoritario no. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, la Comisión de Constitución, donde uno puede pensar que pero este es un deberíamos ser todos parlamento letrado abogados, como no para que no se cometan las brutalidades que se cometen. o sea, yo creo que en buena hora tenemos Tribunal Constitucional, porque efectivamente de repente salen algunas leyes muy deficientes. Y no solamente ahora, si esto ya venía en el gobierno anterior, recuerda tú, Rodrigo, la reforma tributaria que envió la expresidenta Bachelet, que la tuvieron que arreglar por errores, a lo menos en 3 oportunidades. Por lo tanto, no creo que sea el mejor de los parlamentos. Y sobre lo mismo, yo efectivamente creo que en este caso lo que hizo la jueza es aplicar lo que tenía a su disposición por un lado y lo que efectivamente el ordenamiento jurídico le permite. Por lo tanto, si uno tiene una crítica, tiene que ir efectivamente al ordenamiento jurídico, a las leyes que se aplican para decirse efectivamente, oye, una persona que quizás, y decía Carlos delante, comete un mismo delito y a uno se les aplica una determinada resolución y a otra. Bueno, eso hay que revisarlo, eso no puede ser. Porque claro, desgraciadamente hay personas que por, no sé, robos mínimos o hurtos mínimos están años de los años en las cárceles y a otros personajes les hacen hacer clases de ética. Entonces, claro, efectivamente ahí uno dice, bueno, aquí no hay un equilibrio en la aplicación de la norma, ¿ya? Y eso pasa efectivamente por los jueces, y los jueces opinan, no es primera vez que una jueza opina, hay juezas que claramente históricamente han tenido una opinión incluso política sobre determinados hechos, y uno podrá estar de acuerdo o no si eso es bueno, si eso es malo, si es recomendable o no es recomendable, pero pretender que los jueces están encapsulados, que no leen la prensa, que no ven la televisión o que no se informan, y que eso efectivamente puede ir generando un prejuicio, eso sería mentir a la ciudadanía. Diputada. Doctor Basáez. A ver, yo vuelvo al tema, el origen de la pregunta, porque Matías aquí nos ha dado una cátedra rápida y precisa respecto al proceso. Ahora la pregunta era sobre los dichos. Y ese es el punto donde el mismo Matías indica que la jueza se equivocó tajantemente. Entonces, o sea, van en corral para todos ustedes, para que él pueda corral. Pero es que nosotros somos progresistas, pues. Pero Matías no dijo exactamente eso. Yo creo, eso es lo que dijo, se equivocó, dijo. Continúe el progresista. Claro. No se trata de progresismo en nada, yo creo que uno acá tiene que empezar a colocar las cosas en su justa línea, no se trata de defender un sistema u otro. Mientras estemos en eso, como decías tú, que polarizarlo en las discusiones, no vamos a avanzar. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de cómo enfrentamos un proceso que yo entiendo, los abogados, como todas las personas, los jueces y todos, tienen una opinión y miran la prensa y se hace una realidad de las cosas. Pero en su trabajo tienen que hacerlo de la manera que está determinada. Y que está determinada por las normas, como decía el abogado, y que debieran, en general, referirse a ese proceso para llegar a la sanción final. La discusión aquí en la mesa es respecto de los dichos. Yo creo que hoy día, como vuelvo a decir, ante la desconfianza que hay respecto de las instituciones, lo ideal es que éstas se ajusten a los procesos que le están establecidos. Si no, empezamos con este tema de que, oye, la jueza a lo mejor, producto de lo que ella pensaba, generó este fallo. Y no, el fallo, como bien decía el abogado, está ajustado a derecho.
Si la diferencia aquí o el problema si no está hay otra instancia? en lo que se dijo, en cómo se fundamentó Eso es. Pero si el no hay otra fallo. instancia, pues, doctor, para eso existe el debido proceso. Si alguien cree que un determinado fallo no se ajustó a derecho, está la Corte de Apelaciones y si no, llegará a la Corte Suprema. Pero vuelvo a decir, si la discusión aquí en la mesa se centró en lo que bien Matías explicaba y tú también lo habías dicho, y usted también, diputada, también dijo lo mismo. El fallo está bien, el proceso está bien, es valiente la jueza, pero estuvo de más esto. Tuvo de más. Ok, ahora el problema es, Carlos, de que las barras han amenazado con parar el fútbol a partir del día viernes en adelante, lo cual sería una cosa tremenda. Ya este programa lo grabamos en viernes, usted no se enteró, pero el día jueves en la noche fue la noche más negra en Santiago. En Colina quemaron hasta la gobernación en Chacabuco. Sí. Bueno, yo creo que eso, la verdad que no es algo que guste mucho, no es algo muy tolerable. ¿Por qué? Porque al final a cualquiera que no le guste una resolución de un juez determinado puede hacer, mira, sé que a mí no me gustó la resolución del juez y voy a manifestar o voy a quemar o voy a hacer cualquier tipo de cosa. Pero Rodrigo? hay ley nueva. Sí, Hay ley antibarricada. Claro. Bueno, se aplica la ley vigente al minuto en que ocurrieron los hechos. Pero mira, Sí, pero es que explique, es un tema que yo creo que lo vamos a dejar para la segunda parte, Sí. pero me llama la atención que existiendo ley antibarricada y antisaqueo, la brutalidad es lo que pasó anoche en Santiago. sí, bueno, pero es que todo depende también, que bien lo explicaba Matías, en el sentido de que depende qué es lo que se pide, qué es lo que tú vas pidiendo, cuál es el tipo penal que en este caso la fiscalía o el querellante va solicitando al respecto. El juez no puede entrar a decidir si no le han pedido algo en causal de ultra petita como se conoce en derecho. Pero mira, yo me quiero referir a dos cosas más. Primero, que esta no es una resolución que esté firme. Queda la posibilidad, al que no le gusta, siempre nuestro sistema judicial da la posibilidad de apelar respecto a esta medida cautelar. Al que no le gustó, si la fiscalía o el querellante no quedaron de acuerdo con lo que resolvió la jueza, puede ir a la Corte de Apelaciones y decir, mira, ¿sabe qué? Estos son los antecedentes, a mí me parece que lo que procedía en este caso era esto. No sé, la prisión preventiva, por ejemplo. Y ahí será la Corte de Apelaciones respectiva la que va a decidir si se aplica o no se aplica de otra manera. Hay que tener algunos elementos en cuenta, sí. Este carabinero tenía reprochable conducta anterior. Y en el sistema penal chileno es muy importante cuál es la mochila que yo llevo al minuto que me van a sentenciar. ¿Por qué? Porque incluso para aquellas personas que resultan condenadas por primera vez tienen beneficios alternativos de cumplimiento de condena. Y ahí entra la reclusión nocturna, la libertad vigilada, la remisión condicional de la pena. O sea, incluso hay personas que siendo condenadas pueden cumplir su pena en libertad. Entonces son todos esos elementos que hay que tener en cuenta y son los cuales tuvo la jueza también en su minuto para decir, mire, ¿sabe qué? Esta persona no es un delincuente habitual. Abogado Mundaca. Sobre el mismo punto que ya tenemos súper aclarado. Porque ya está clarísimo que la jueza obró conforme a derecho, no había antecedentes para suponer ninguna otra cosa distinta a la que ella supuso, y lo único que ocurrió fue que se excedió, ¿no es verdad?, en la argumentación que... ¿Usted la conoce? Yo la he visto, sí, pero no la conozco personalmente. Pero se excedió. ¿Usted ha litigado en su tribunal oral? No recuerdo. He litigado tantas veces y en tantas salas y con tantos jueces que yo no me acuerdo. Pero objetivamente ella hizo una argumentación que no correspondía. Cortito. A propósito que la gente que nos escucha no son abogados y él hablaba de ultra apetite, la gente puede creer que es bon appetit. ¿Podría explicarle a la gente lo que es la ultra apetite? No es un término gastronómico, no es un ¿puede término explicarle a la gente? Aun cuando suene así. Ultra apetite. Aun cuando Rodrigo quisiera que fuera así. No. Aun cuando Yo Rodrigo sé, yo quisiera quiero fuera que usted así. lo explique, no me diga. Ultra apetite No, es sí. un vicio de dar más de lo pedido. Así es. Y los jueces, Ultra en realidad, apetite. los jueces de garantía, los jueces penales, están atados de manos. Ellos solamente pueden decir sí o no a lo que pide la fiscalía o el querellante. Por lo tanto, la puerta giratoria no viene ni proviene de los tribunales de justicia. Una cosa cortita al terminar. ¿Usted cree que hoy día, mirando todo esto, en esto si uno dijera están jugando, no sé, porque cuando jugaba al Paco Ladrón o cualquiera, jugamos defensoría contra fiscalía, que la defensoría le está ganando a la fiscalía en los últimos años? Yo creo que sí.
Bueno, ¿a quién le preguntaron? ¿A mí o a Perdón, Gabriela? me salió del alma. le salió del alma. Me salió del alma. ¿Usted no? No, no es así. No es así. No hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio fundamentalmente en favor de la persecución penal del Estado. Recursos, Sí. policía, vehículos, armamento, técnicas de drones, interceptaciones telefónicas. Si el problema no son los medios, el problema son las personas que hacen las investigaciones. Y ahí está el problema. Las personas no tienen la formación profesional suficiente para hacer las investigaciones. Muchas gracias, abogado Mundaca, abogado Banem, doctor Basáez, abogada. ¿Qué gente más versada tenemos hoy día? Vamos a ir a una pausa, la pausa es breve y ya Así puro volvemos. abogado. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con Camila Flores, Luis Basáez, Carlos Matías Mundaca. Quiero que entremos al tema de la ley antibarricada y antisaqueo y fundamentalmente a esta región y a las ciudades de esta región. Es ya vergonzoso lo que pasa en Valparaíso. Los comerciantes de la subida Ecuador, los comerciantes de Calle Condel, tienen cueca todas las noches. Y al tener eso significa un tema muy complejo y está pasando de nuevo y uno cree que esto no para y esto al parecer no para. Diputada. Bueno, honestamente yo creo que esta es una muy buena iniciativa, Rodrigo, porque desgraciadamente seguimos teniendo episodios de violencia en nuestra región, con saqueos, con barricadas. ¿Cuáles son las penas nuevas? Y no solamente, enseguida, y no solamente en nuestra región, sino que también en la región metropolitana. No más que lo que ha pasado es que al parecer se están normalizando estos hechos de violencia porque, bueno, qué bueno que acá lo estemos tocando, pero en general en los demás medios de índole nacional estos temas ya ni salen porque es como que está normalizada la violencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Ocurría, Rodrigo, por ejemplo, con el delito de saqueo, de que los tribunales tenían que aplicar la norma similar o asimilar este tipo de delitos al delito de hurto. Y claramente Robo en lugar no habitado. o en algunos casos ya un poco más, digamos, más fácil de demostrar, pero en general la mayoría fue por hurto, porque efectivamente no existía el tipo penal del saqueo y es muy distinta la circunstancia a un robo en un lugar no habitado o a un hurto, porque acá son aglomeraciones de personas que rompen algunos para que otros puedan ingresar y sustraer especies de manera infinita, digamos. Entonces, claramente no teníamos un ordenamiento jurídico acorde con esto, lo mismo con el tema de las barricadas, porque si bien a nosotros la Constitución política nos garantiza el derecho al libre desplazamiento, eso se ve absolutamente coartado cuando ponen barricadas, digamos, y efectivamente hasta ahí llegó tu derecho, ahí se interrumpe tu derecho. Y otro tipo penal que también está incorporado es este famoso el que va y la pasa, ya que desde mi punto de vista es violentísimo porque obliga a una persona a tener que hacer el ridículo para que, en contra de su voluntad en muchos casos, luego poder seguir desplazándose porque a unos señores simplemente se les ocurrió coartar tu derecho a libre desplazamiento. Entonces, estos tipos penales no estaban incorporados y yo quiero agradecer particularmente a los parlamentarios de centroizquierda, porque nobleza obliga, de la democracia cristiana, el Partido Radical, algunos independientes, que efectivamente pudieron dar los votos, porque ¿qué pasó? Que el Frente Amplio, tú bien sabes, Rodrigo, después llegó incluso al Tribunal Constitucional, pero como son malos hasta para eso, porque llegaron tarde, fuera de plazo, en buena hora no prosperó su requerimiento. Gracias, diputada. Porque habían votado en contra. Yo, si dijera... El que baila habla, estaría sancionado si le digo, que baile primero antes de hablar. No lo haría. No lo haría. Doctor Basáez. Mira, yo en esta mesa he dicho varias veces que a nuestras relaciones les falta una normativa que las vaya... nos falta regulación. Yo también estoy en contra, como la mayoría de la gente creo, en contra de todo acto de violencia, provenga de donde provenga. Por lo tanto, todas aquellas normativas que conduzcan a una convivencia más sana entre las personas siempre va a ser bienvenida. Aquí los tres son abogados, así que me pueden sacar la mugre en el ámbito jurídico. Pero voy a expresar una opinión. Yo creo que barricadas y estos elementos hemos tenido durante mucho tiempo en este país. No es primera vez que suceden barricadas o saqueos.
Lo que pasa es que aquí, desde el 18 de octubre en adelante, la cosa se puso absolutamente fuera de todo ámbito. Pero también expresa un fracaso de quien está encargado del orden público. Aquí es probable que muchas de las herramientas disponibles que tiene el Estado no se usaron adecuadamente, a mi modesto opinión, y esto permitió que la violencia se fuera consolidando, como dice la diputada, en el país, y los últimos actos que vimos después del tema de Colo-Colo, ¿cierto? Son la última versión de lo que está ocurriendo. Pero yo vuelvo a insistir, creo que la ciudadanía en su mayoría lo que quiere es vivir en paz, que no haya abusos, que no haya saqueos mayores, porque aquí no solamente el saqueo es en los supermercados, hay saqueos financieros bastante lesivos para la ciudadanía. Y eso es lo que se busca. Y en la medida que haya regulación, y regulación para todos, parejo, Chile va a seguir avanzando hacia un país más feliz. ¿Eso de saqueos masivos se refería usted a cómo estamos en temporada de choclo? No, yo me refiero a las colusiones, por ejemplo, y otros casos. Don Carlos Manes, me entendí. Yo me quiero referir particularmente a la situación de Valparaíso. En Valparaíso me voy a ir directamente a Calle Condel. En Calle Condel, que digamos es la zona cero que nosotros tenemos en la comuna, que ha sido la más afectada, y donde hay barricadas todos los días, y todos los días, o sea, si aquí no hay ningún día que no haya. Un tercio de los locales comerciales o de los comerciantes se fueron. El otro tercio está viendo dónde irse. Y quedamente solo un tercio, de los cuales la mayoría dicen que si esto se mantiene hasta marzo, no van a poder seguir. A tal punto ha llegado la desesperación de los comerciantes, que incluso podíamos ver hace 1 o 2 días atrás. Permítame, Sí. concejal. ¿Su municipalidad no tiene cámaras? Algunas quedan, otras están... No hay drones. Bueno, No se puede, si se sabe, si yo sé... Yo no soy policía, pero si uno sabe que en un lugar determinado está ocurriendo lo mismo noche tras noche, busca la forma de grabar y someter a la gente a un control como corresponde. Mira, Rodrigo, yo he pedido formalmente sesión de Consejo Municipal, que se utilicen las cámaras, que se utilicen drones y que se actúe conjuntamente con el gobierno regional. ¿Qué es lo que siento yo? Que en un minuto caímos en una pelea entre el intendente por una parte y el alcalde, entre los dos se echaban la culpa. Y el alcalde, ¿qué es lo que decía? Yo no tengo ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de facultad en materia de seguridad. Pero los dos salían bien bonitos cuando estaban con los troles, ¿eh? Bueno. Ni se notaba. Pero, ¿cuál es el tema? Y es más, yo fui más allá y propuse que se creara una suerte de policía comunal en Valparaíso. ¿Para qué? Para que fuera una entidad que coordinara justamente con el gobierno regional, con el intendente y con las policías, porque ¿qué es lo que pasaba? Que yo siento que nunca hubo conexión entre el gobierno regional y la municipalidad. Vaya a ver uno ahí los motivos, pero yo creo que se puede haber hecho mucho más. Los recursos públicos siempre son pocos y las necesidades siempre son muchas. Entonces, si no aprovechamos de buena manera los recursos públicos, la verdad que el resultado no va a ser bueno. ¿Cuál es el tema con esta ley antibarricada y antisaqueo? Bueno, si no tenemos normativa, eso es lo que nos diferencia a nosotros de los otros animales. O si no, esto sería la ley de la selva. Tenemos que tener normativa que respetar. Ahora sí, yo creo que esta es una buena iniciativa, pero le agregaría un predicado. Yo creo que las políticas públicas siempre tienen que ir con prevención y con reacción. Si usted infringe la normativa, tiene que tener una sanción. No puede ser que yo cometa cualquier conducta que afecte a otros sin tener sanción, pero también creo que se debe educar Gracias. en cuanto a estos temas. Abogado Mundaca. Bueno, yo la primera cosa que quiero decir es que quiero ver si en la historia de la ley, y aquí está la diputada Flores presente, se determinó por qué se llama antisaqueos. ¿Es porque le pusimos al robo con sacos saqueo o es porque proviene del recaudador de impuestos de la época de Jesucristo, llamado saqueo, Me hubiese que era encantado abusivo Me en hubiese el cobro de encantado los ser impuestos? una de las mocionantes de este proyecto, pero no lo soy, aun cuando efectivamente es moción parlamentaria. Pero desconozco a propósito de qué, y espero que haya quedado en el espíritu de la ley. Se lo puedo preguntar al presidente de mi partido, Mario Desbordes, que Mire, es el principal impulsor de... Afortunadamente de usted no proyecto. tuvo nada que ver en esta redacción, porque la redacción de esta ley Quedó es pésima. Y en O el sea, Senado- es para del que no la Senado- aplique ningún juez de la República. La primera cosa
cosa que Senado le voy a salió muy decir, mal. mi distinguida diputada. Pero del Senado salió muy ¿A mal. quién No es se lo- defender a los que ¿A emocionaron. quién se le ocurre redactar una ley que empiece diciendo el que? Claro, ¿Qué es lo que es él? Es el pronombre masculino. claro. Por lo tanto, yo podría, como abogado defensor, si me Todos meten presa aquellos. alguna de una señorita, ¿no es verdad? Yo digo, señoría, este asunto no Aquella- se aplica a la dama. aquella y solamente se aquellas. aplica, claro, o quiénes. ¿Quiénes? ¿No es cierto? ¿Quiénes interrumpan? En fin, no, el que. ¿Ah? A la Los antigua. que, pues. ¿Ah? A la antigua. Entonces, o los que, o quiénes. Bueno, el que sin estar autorizado interrumpir completamente. ¿Alguien ha visto que las barricadas a veces se hagan, digamos, obstruyan completamente una vía? No. Y se lo interrumpe, no completamente. No es delito, pues. No es delito. Así debían hacer las leyes los diputados. Entonces, segundo, hay una igualdad de pena entre los que amenacen mediante violencia e intimidación o los que pongan obstáculos. O sea, es completamente diferente que alguien te amenace, ¿no es cierto?, o te intimide con un arma, a que ponga una barricada, po. O sea, no pueden tener la misma pena. Es absurdo. ¿Qué va a hacer el juez? Entre ponerle esa pena, ¿no es cierto?, tan grave a una persona, lo va a absolver. Va a encontrar cualquier obstáculo, ¿no es cierto? Sería muy lamentable. Pero es que así funciona la justicia, cuando las leyes son muy draconianas y no se Pero para eso aplican estamos los totalmente. parlamentarios que hacen las leyes. Bueno, pues pero no la hacen no mal, los jueces, la pues, hacen Matías. mal. Si eso fuese La así, hacen serían mal. colegisladores. Por eso, pues. la hacen No mal. pueden Los ser. jueces después dejan de... Ellos tienen que aplicar lo que nosotros hacemos. Después dice, idéntica pena se va a imponer al que sin mediar antecedentes o desperfectos mecánicos interpusiera en su vehículo la vía en términos tales de hacer imposible la circulación. O sea, un carabinero, con la preparación que todos sabemos que tienen, me encuentra mal estacionado a mí en la vía y no permito pasar a nadie, me va a meter preso, po. Va a decir que yo estaba cometiendo este delito de obstaculizar Bueno, la lo vía que, lo en que vez estás de... Gracias, haciendo es me parece caricaturizar Pero ¿qué? tu visión. Continúe, Mira, pero pero tu si eso- visión, es sabrosa, Matías, sabrosa es la- caricaturizar la norma. Porque bueno, Camila, Camila, pero reconoce, hicieron mal la pega. A ver, primero yo te quiero reconocer de que efectivamente la redacción del Senado estuvo bastante deplorable. Ellos trataron de mejorar y en vez de mejorar perjudicaron al menos en la forma más que en el fondo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no soy de las mocionantes, me hubiese gustado serlo, pero no lo fui. Pero más allá de eso, lo que tú estás haciendo es caricaturizar la norma, porque evidentemente, pues si a ti se te echa a perder el auto y tú no permites, es muy distinto a obstaculizar para que con señal de protesta y evitar que las personas se desplacen como señal de protesta y no porque tú tengas un imperfecto mecánico. Pero eso Son no lo cosas dice la ley. distintas. Bueno, Tiene pero que decir el que ahí propósito. ¿y qué es Eso lo que tiene que decir aplica el ahí? propósito. Pero escúchame, ¿y qué es lo que aplica ahí? La sana crítica, pues. Porque si evidentemente tú llevas a esta persona a un tribunal, ahí sí tiene que aplicar la sana crítica el señor magistrado o la jueza, el juez, quien sea, pero de ahí a colegislar, porque lo que tú dijiste es muy grave. Cuando tú dices, ¿qué es lo que va a terminar haciendo un juez? No va a aplicar y la persona va a quedar libre. Eso es muy grave, porque más allá de que ellos crean que esto es muy grave, de que la norma es muy draconiana, porque hay otros que son más garantistas, ellos lo que tienen que hacer es aplicar la norma. Y Pero- efectivamente hay pero, Camila, determinados hechos y determinados delitos que se tendrán que Camila, probar, que para eso hay un plazo Camila, probatorio. dime tú, ¿cómo un pero juez déjame terminar va a de... aplicar una ley que dice el que sin mediar accidente o de perfecto medio interpusiera en su vehículo en la vía? ¿Y dónde está el propósito? Si el delito para ser sancionado tiene que tener un propósito, un contenido subjetivo. ¿Puedo seguir con mi punto? Porque no Sí, alcanzo y no se entiende lo que quiero decir. Ok. Bueno, Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta ley se hace en el contexto de 3 tipificaciones. Ya no es un proyecto particular para el caballero que se le echa a perder el auto, que pone un auto para evitar que una persona se desplace. Se hace en un contexto de 3 tipificaciones distintas, que evidentemente están establecidas en un contexto, en el contexto de qué es lo que busca y según el espíritu de la ley, de esta ley en particular, qué es lo que busca, efectivamente evitar actos delictivos de violencia, ¿cierto?, que se han perpetrado, como decía el doctor, de hace mucho tiempo en nuestro país, pero acentuado a contar del 18 de octubre a la fecha. Eso es lo que busca. Y por lo tanto, cuando el señor magistrado tenga que esta normativa aplicarla, tiene que irse al espíritu de la ley, pues. Y ahí le va a quedar muy claro qué es lo que busca esta normativa, que no es sancionar al caballero que se le echó el auto a perder y que no pueden, y por lo tanto no pueden avanzar los demás autos, no, pues. Es el que tiene un propósito en particular para evitar el libre desplazamiento con señal de protesta.
coartando el derecho de otros, porque ese le está coartando el derecho de la libertad de desplazamiento. Pero eso no lo dice la ley. Exprofeso. Eso Bueno, no lo dice la váyase ley. al espíritu de la ley y No, le va a si quedar el juez, muy claro. El juez penal no puede ir al espíritu de la pero, ley. El juez Matías, penal tiene que para ceñirse eso al tipo penal. está ¿Sí o no, Carlos? la sana crítica. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo ¿Sí que o no? tiene que hacer el Defiéndeme, caballero? defiéndeme. El juez. Defiéndeme, Oye, pero defiéndeme. no puede. Defiéndeme. Me interrumpió demasiado, que después no se queje usted me cuando yo lo sale- interrumpa. no, No es te tienen cierto. parado eso, no te es tienen parado cierto, eso. Si no tiene tiempo, Está congelado, está se congelado. lo ha No es quitado cierto. todo usted, así que No, después no, va a hablar de... perdiste. se lo Me puedo- tomo el se lo tiempo cedo, de se lo cedo, Matías. no hay problema. Doctor, Bueno, yo dije que en lo Alcancé. técnico me iban a dar cancha y tiro No, y lava aquí, así sentido que... común. Pero el sentido común Pero- es sentido común, doctor. Sí, el sentido común dice que en Chile estamos acostumbrados a hacer las cosas a media y las vamos arreglando en el camino. Lo ideal sería que todas estas cosas salieran y no hubiera este tipo de discusiones producto de lo que hay. Yo quería referirme un poco a Carlos porque estoy de acuerdo absolutamente con él. Yo creo que la violencia no se resuelve siempre exclusivamente con más represión o con más leyes. ¿es efectivo que al igual como han agredido la casa del alcalde de Villa Alemana en forma muy desvergonzada, lo mismo ha pasado con el alcalde de Viñambre, que ha tenido funa de gente en su departamento? ¿Efectivo? Sí, claro, exactamente, efectivo. Y esas cosas siguen produciéndose y siguen habiendo actos de violencia en la noche en Quilpué también. En algunos lugares de Quilpué sí. En lo que se refiere al alcalde no ha habido mayores Claro, problemas. claro, digamos, Salvo la por vez ahí. que pintaron la pared. Por eso, esa es la única a Sí, la la que única se vez. refiere. Por pintar eso la digo pared. yo Qué que, vergüenza. claro, ese es un grupo de jóvenes que, en el cual uno conoce de repente a algunos de ellos. Muchos estaban ahí, orientado a un grupo estaban, político. Llevados por ¿Tiene otros, militancia digamos. política, doctor, esas No, personas? la mayoría no. Entonces, pero yo lo que quería llegar es que efectivamente a nosotros lo que nos falta mucho en este país es educación, prevención. Lo mismo ocurre en salud. Nosotros en salud prácticamente nuestras horas están copadas por la morbilidad y tenemos muy poca prevención. Y todos los países desarrollados han demostrado que invertir en prevención es mucho más gratificante que hacerlo en la morbilidad. Entonces acá, en el tema de la violencia, hay que analizar bien este tema. Yo creo que no hay que comenzar a tomar posiciones políticas respecto de aquello. Yo creo que en el fondo todo lo que nos interesa, como lo dije anteriormente, es vivir en paz. Y hay que ver cómo logramos llegar a eso. Yo un día me encontré con uno de estos cabros que estaba sacando un semáforo. Le dije, pero no destrocen la vía pública, reclama. Entonces me decía, ¿y cómo voy a reclamar? Oye, hay muchas maneras, no solamente de esta. Pero vuelvo a insistir, yo creo que aquí falta mucha educación y mucho acuerdo entre nosotros para no estar pegándonos a cada rato y enredando a la gente. Aquí lo que se necesita es educación de verdad. Don Carlos Bannen. Sí. A ver, en cuanto a la técnica legislativa, yo creo que las leyes siempre son perfectibles, siempre se pueden mejorar. La verdad que no voy a entrar en ese tema. Pero sí voy a ir No sé, pero yo hacer un paréntesis a propósito, Ya, usted es el jefe, ya, dele nomás. pero si usted se acuerda que estaba muy chico cuando se hacían en el edificio Diego Portales las leyes que la Cámara estaba radicada ahí y que le hacían unas comisiones legislativas. Yo conversábamos con unos amigos, estas leyes hechas por ingenieros comerciales son muy re malas y resulta que estas parece que habiendo abogados siguen siendo tan malas o peores que las anteriores. No, yo creo que todas las leyes siempre son perfectibles. Ahora, claro, esta es la que está en el ojo del huracán, pero siempre son perfectibles. Pero yo quiero ir al fondo del asunto. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que se perdió el respeto. Y a nivel general, no voy a decir respecto de esta institución o respecto a esta persona. No hay respeto. Y yo creo que esta ley aquí apunta a aquellos tipos, porque siempre se habla de los manifestantes como en general. Y yo creo que es importante también hacer la separación del manifestante que lo hace de manera pacífica y de aquel que es el vándalo, que es el delincuente, que es el que ocasiona todo este tipo de destrozos. A mí me llamó mucho la atención, y aquí por eso quiero traerlo como al fondo del asunto. El otro día hablaba con una señora de Playa Ancha, una señora que es adulto mayor, debe tener, no sé, 70 años. Y ella me comentaba que
desde el 18 de octubre no había bajado al plan de Valparaíso. No, imagínate. No había bajado al plan de Valparaíso. Y me dijo, ¿sabes lo que hago yo? Voy al negocio de la esquina y voy a comprar el negocio de la esquina. Y no bajo, porque no sé si me va a pasar algo cuando baje. Después hablé con otra persona, que coincidentemente también era de Playa Ancha, y me dice, yo a las 3 de la tarde tengo que estar de vuelta en el cerro. Porque a las 5 de la tarde ya no sé lo que pasa. Claro. Entonces, eso es lo que está pasando al día de hoy. Las personas no pueden hacer su vida normal, están con miedo. Esta persona que era adulto mayor, la verdad cuando yo conversaba con ella, chuta, me dejó helado, esa es la verdad. Pero eso es lo que está pasando. Y solamente para traerlo a colación, hay un dicho bien antiguo que se dice que la libertad mía termina donde empieza la libertad del otro. Y yo creo Derecho que eso... 1, primer día de clase. Entonces, yo creo que en esas cosas que son básicas, que son fundamentales para la vida de la sociedad, no se están respetando. Matías Mundaca. Bueno, yo sí soy parte del Partido del Orden. Creo que ¿Por qué es muy efectivamente, desordenada la democracia cristiana? sí, un poco. ¿Tienen elecciones de nuevo en algún Las lugar, elecciones ¿no? han sido medio desordenadas Cuéntenos. regionalmente, ¿no? No, regionalmente ningún desorden. ¿Qué Ah, queda- no, qué en queda algunas pendiente? comunas. ¿Qué- Aquí en Viña del Mar, por supuesto, hubo algunas clases de problemas. Ya se van a resolver. Pero el tema es el siguiente. Aquí todos somos partidarios que exista Estado de Derecho, que exista orden, que exista seguridad, que la gente no transite por miedo, que exista paz, que es básicamente la ausencia de violencia. Porque nosotros, al momento de hacer un contrato social, le entregamos al Estado la posibilidad de que él ocupe la violencia, ¿no es cierto? Él ocupe la violencia para imponer la paz entre nosotros. ¿No es verdad? Por lo tanto, no nos extrañemos, ¿no es verdad?, de que efectivamente el Estado, para el objeto de mantener la convivencia pacífica entre nosotros, use la violencia. El tema es que la violencia tiene que ser ocupada proporcionalmente, racionalmente. Es decir, no puede haber aquí, ¿no es cierto?, por una parte, personas saqueando y quemando espacios públicos, negocios particulares, casas particulares. No puede existir eso. Y tampoco pueden existir policías que disparen cuando no debe, ¿no es cierto?, o se haga un uso irracional de la violencia. Y ahí está el grave problema que tenemos. Porque esta acción, ¿no es cierto?, por uno y por otro lado, ha producido una radicalización en la sociedad. Entonces, el que defiende el orden es un traidor. Y el que, en definitiva, está a favor de la protesta, como nosotros, yo vi al doctor Basáez encabezando las manifestaciones, todas las manifestaciones pacíficas ahí de Quilpué, las marchas pacíficas, estaba el doctor ahí adelante con su ¿En horario su de gremio. trabajo? No, en horario después de trabajo. Ah, ya. Yo también fui. Pregunto yo nomás. Yo también fui. Pregunto Entonces- si era un horario de trabajo. Entonces no. A usted no, porque usted no tiene sé. horario libre. No, pero ¿cómo no va a dejar de atender a Oye, las personas, a ¿puedo los hacer enfermos? ¿puedo hacer un Entonces, comentario? Yo el dejé señor- hablar a Matías Mundaca. El señor, No te eso. pero no lo interrumpí. Perdón, Ya no nos señor queda presidente, tiempo, no nos ¿puedo queda sonar la campanilla, menos por tarea. No, favor? se acabó. Ah, Y te dejé terminar. Hablan varios a la vez, ha sido un gusto tenerlos aquí. Uy. Su minuto final, me gustó el debate. Doña Bueno, diputada Rodrigo, primero Camila. yo quiero coincidir con las palabras de Carlos Banen, en el sentido de que desgraciadamente nuestro país se ha perdido el respeto. No hay respeto por Dios, no hay respeto por la autoridad, no hay respeto por nada, y eso es lamentable porque ha llevado, desgraciadamente, incluso a que algunos amparen la violencia como un medio legítimo para poder alcanzar determinados objetivos, y eso es muy peligroso. Yo lo que espero es que efectivamente entre la cordura, que estos violentistas sean aislados. Y yo quiero de verdad, y en esto ser muy categórica, si efectivamente hay algún carabinero, alguna persona de la institución que se haya excedido en sus atribuciones, bueno, para eso está la justicia, están los tribunales de justicia, pero pretender encasillar a una institución que tiene más de 60.000 hombres y mujeres que están luchando día a día por imponer el orden público, la paz social, para cuidarnos a todos nosotros, me parece que es muy mezquino. Y lo otro... Muchas sí, gracias, diputada. Pucha, no alcancé. Era solamente... espero que el gobierno nos apoye en la reforma constitucional que presentamos hoy viernes, que es una reforma bien concisa, y ojalá le ponga urgencia Muchas porque gracias. los temas sociales los Doctor podemos solucionar Basáez. ahora. Bueno, yo hoy día me voy a despedir de esta amable conversación.
con un tema propositivo, recordar a nuestros adultos mayores que está en pleno proceso de licitación el Centro Integral de Adultos Mayores de Quilpué, que va a albergar 11.000 adultos mayores. ¿Quiénes lo financiaron? No, pero la idea es nuestra, porque Pero el gobierno la regional- idea es preocuparse por los adultos mayores, no concejal hablar de los Ursula Mil lo adultos propuso en mayores un solamente. consejo Hay municipal que hace mucho preocuparse. tiempo. Y en eso estamos, preocupándonos por ustedes, y va a salir el centro integral y van a ver ahí 11.000 adultos mayores Financió el gobierno resolviendo regional. sus problemas integralmente en Quilpué. Lo invito a que vaya a ver el lugar que hizo frente a Carabineros el municipio de Alemana sobre Le el tema de hice Biosano. ese caso, mandé una persona para allá para que evaluara, Está- están evaluando yo la quedé- calidad de lo que se está Yo entregando. lo encontré, pero Todo lo que mata- sea favorable y propositivo es Don bueno para Carlos la gente. Banen. Yo creo que las cosas buenas también hay que agradecerlas. Y aquí conversábamos hace algunos programas atrás respecto a la situación de los troles, que estaban bien Ah, complejos, qué bien. que no se sabía si iban a poder continuar su operación o no. Y la verdad que yo creo que llegó el minuto también de agradecer los esfuerzos que se hicieron por parte del Ministerio de Transporte para asegurar el funcionamiento de los troles por lo menos por 5 años. El prorrogables Ceremi por se 2 años. jugó ahí, ¿eh? Se la jugó, así que yo creo que en este sentido hay que agradecerle al Ceremi, porque la verdad que los troles, para todos los que vivimos en Valparaíso, es sin duda alguna, y también para los que visitan Valparaíso, un patrimonio porteño. Y lo otro, Rodrigo, bien cortito, es que yo creo que si bien se están haciendo todos los esfuerzos para poder ayudar a los comerciantes de nuestra comuna, creo que no va a ser suficiente. Y creo que tenemos que buscar recursos, y estoy pensando principalmente en ese proyecto de Varón, en el Paseo del Mar, que se pueden destinar los recursos que están asignados a ese proyecto para ayudar a los comerciantes y a las zonas más sacrificadas de Valparaíso desde que comenzó Muchas el estallido gracias. social. Muchas gracias. Abogado Mondaca. Bueno, en un último minuto un llamado a la tranquilidad, a la paz, a la conversación, al diálogo. Estos meses de verano nos van a servir probablemente para pensar en algunas cosas muy seriamente, como pensar, por ejemplo, que aprobemos el voto afirmativo para modificar y crear una nueva constitución. Pensar Todo si aprobar eso, o rechazar, eso es pensar. Bueno, si todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera y tiene derecho a votar lo que quiera. Exactamente. Estamos en un país democrático, hasta el momento. Así que yo un deseo claro, que tengan unas buenas vacaciones y que en definitiva todo se resuelva pacíficamente y por dentro de los márgenes institucionales. Muchas gracias, abogado Mondaca, abogado Banen, doctor Basáez, abogada y diputada Flor. Y a usted que nos está mirando, le agradecemos que nos privilegie mirando Quinta Visión. Nos agradecemos que vea esta cita regional. Y usa nuestras redes sociales. Abajo las va a poner el director. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, no solo cuando uno las ve y las dice personalmente, sino también a través de las redes sociales, porque usted sabe que las redes sociales también la llevan. Que estén ustedes muy bien.